el logo que perdió su abundancia. Muchas personas que usaron ropa interior de Fruit of the Loom cuando eran niños recuerdan perfectamente el logo de la marca. Un grupo de frutas acompañado por un cuerno de la abundancia lleno de manzanas, uvas y otras frutas que parecían derramarse. Ese cuerno era de color marrón, hecho como de mimbre, un poco inclinado hacia un lado, y estaba justo detrás de las frutas principales. Para muchos, esa imagen fue la primera vez que vieron o aprendieron qué era un cuerno de la abundancia. Lo veían todos los días en las etiquetas de sus camisetas y calzoncillos, y lo recuerdan con mucho detalle. Sin embargo, la verdad es que la empresa Fruit of the Loom nunca ha usado un cuerno de la abundancia en su logo en más de 170 años de historia. Todos los diseños oficiales, antiguos y nuevos, solo muestran las frutas solas, sin nada más. Los documentos de la compañía, las marcas registradas y las fotos de productos viejos lo confirman. Nunca existió ese cuerno. La doctora Carol Tavris, que estudia cómo recordamos las cosas relacionadas con marcas, ha hablado con miles de personas que describen exactamente el mismo cuerno que no está ahí. En pruebas, cerca del 70% de la gente que conoce la marca dibuja o describe el cuerno cuando le piden que recuerde el logo. Cuando les muestran el logo real, muchos se sorprenden mucho y dicen que no puede ser, que ellos recuerdan claramente el cuerno de cuando eran pequeños. Este recuerdo es tan fuerte que ha aparecido en dibujos, parodias y productos imitados que sí incluyen el cuerno, haciendo que esa versión falsa sea más conocida en la cultura que la verdadera. Estudios del cerebro muestran que, cuando las personas piensan en ese cuerno que nunca existió, se activan las mismas partes que se activan con recuerdos reales de cosas que sí vieron. Esto demuestra que la mente de muchas personas puede agregar detalles que parecen lógicos o bonitos, como un símbolo de abundancia y prosperidad, y crear un recuerdo compartido por millones que se siente completamente verdadero, aunque no lo sea. El hombre del Monopoly sin su lente. El personaje principal del juego de mesa Monopoly, el señor rico con sombrero alto y bigote, es recordado por millones de personas como alguien que lleva un monóculo en un ojo. Lo imaginan elegante, con esa pequeña lupa colgando de una cadena, como un señor muy rico y sofisticado. Esa imagen ha aparecido en disfraces de carnaval, dibujos animados, chistes y muchas referencias durante años. Pero la realidad es que en ninguna versión del juego, desde que se inventó hace más de 90 años, el personaje ha llevado monóculo. Todas las cajas, tableros y dibujos oficiales lo muestran sin él. La doctora Kimberly Wade, experta en recuerdos falsos de personajes, ha comprobado que más del 85% de las personas que han jugado Monopoly agregan el monóculo cuando les piden que dibujen o describan al señor rico. Enseñarles las imágenes originales, muchos no lo pueden creer y aseguran que recuerdan versiones antiguas con el monóculo. Parte de la confusión viene porque otros personajes ricos de publicidad, como el señor Cacahuete de la marca Planters, sí llevan monóculo. Pero la gente insiste en que lo recuerda precisamente en el hombre del Monopoly. Este recuerdo compartido es tan común que en películas, series de televisión y anuncios aparece frecuentemente el personaje con monóculo, aunque nunca haya sido así oficialmente. Esa versión falsa se ha vuelto más famosa que la verdadera. Los expertos creen que la mente completa automáticamente lo que espera ver. Como el personaje representa riqueza, le agrega símbolos de riqueza antigua como el monóculo. Así, millones de personas terminan con un recuerdo visual claro y detallado de algo que nunca existió, y lo sienten tan real que prefieren su versión a la oficial.
El espejo que cambió su saludo. Muchas personas recuerdan perfectamente la frase que dice la reina malvada en la película Blancanieves de Disney. Espejo, espejo en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Esa versión suena tan natural que ha aparecido en miles de bromas, camisetas, disfraces y parodias durante muchos años. La gente jura que la escuchó así cuando era niña viendo la película en el cine o en casa. Sin embargo, si ves la película original de 1937, la reina dice en realidad: espejo mágico en la pared, ¿quién es la más bella de todas? Los expertos en memoria, como el Dr. Henry Rodiger III de la Universidad de Washington, han preguntado a miles de personas y descubrieron que más del 85% cita primero la versión con espejo, espejo. Lo más curioso es que la frase espejo, espejo sí existe en el cuento antiguo de los hermanos Grimm, pero la mayoría de la gente está completamente segura de que la oyó en la película animada de Disney, no en un libro. Cuando les muestran la escena verdadera, muchas personas se sorprenden y dicen que no puede ser, que ellas recuerdan claramente la voz de la reina diciendo las palabras repetidas. La razón por la que esta versión falsa se quedó en la cabeza de tantos podría ser porque espejo, espejo suena más fácil de recordar. Tiene un ritmo bonito y repite la palabra, lo que la hace más pegajosa. Aún así, eso no explica por qué millones de personas sienten que realmente escucharon esas palabras saliendo de la boca de la reina animada. Estudios con máquinas que miran el cerebro han visto que, cuando alguien recuerda la frase equivocada, se encienden las mismas partes del cerebro que se activan cuando recordamos un sonido de verdad. Es como si el cerebro estuviera reproduciendo un audio que nunca existió. Esta memoria compartida es tan fuerte que incluso en tiendas oficiales de Disney, en parques temáticos y en productos con licencia, a veces aparece la frase espejo, espejo, aunque nunca fue dicha en la película. Así, la versión incorrecta se ha vuelto más famosa que la verdadera. Mucha gente prefiere la frase falsa porque suena más mágica y más divertida. Este caso muestra cómo todos podemos compartir un recuerdo muy claro y detallado de algo que, en realidad, nunca pasó tal como lo recordamos. El final de canción que nunca se grabó. La canción We Are the Champions de Queen es una de las más conocidas del mundo. Millones de personas están completamente seguras de que termina con las palabras fuertes y victoriosas of the world. Esa parte final se ha usado en estadios de fútbol, en películas, en fiestas de campeones y en miles de celebraciones. La gente canta esa frase a todo pulmón, pensando que es el cierre perfecto de la canción. Pero si escuchas la versión grabada en el estudio, la canción termina simplemente en We Are the Champions y no dice of the world al final. La doctora Julia Shaw, experta en memoria de la University College de Londres, ha estudiado esto y encontró que cerca del 80% de las personas que conocen la canción añaden automáticamente esas palabras finales cuando cantan o recuerdan la letra. Es verdad que of the world aparece antes en la canción en otra parte, pero todo el mundo la recuerda justamente al cierre. En algunos conciertos en vivo, Freddie Mercury sí cantaba esa frase extra al final. Y eso pudo confundir a algunos, pero no explica por qué tantísima gente cree oírla en la versión de disco que todos hemos escuchado cientos de veces. Cuando las personas escuchan la grabación original y se dan cuenta de que falta el final que ellas recordaban, muchas se sienten decepcionadas o hasta molestas, como si la canción estuviera incompleta. Sienten que falta algo importante que les daba emoción y fuerza. Los expertos en música y memoria dicen que el cerebro humano gusta de finales redondos y completos. Y por eso añade mentalmente esas palabras
que hacen que la canción suene más triunfal y perfecta. Este recuerdo equivocado ha sido tan poderoso que en muchas películas, series y anuncios utilizan la versión con el final "of the world", aunque esa versión no exista en el disco original. Así la canción que todo el mundo conoce en su cabeza es diferente a la que realmente se grabó. Este ejemplo demuestra cómo millones de personas pueden compartir el mismo recuerdo emocional de algo que nunca sucedió exactamente como lo sentimos. El saludo que Hannibal nunca pronunció. Muchísima gente recuerda perfectamente una de las escenas más famosas de la película, El silencio de los corderos. Cuando el agente del FBI, Clarice Starling, conoce por primera vez al peligroso Hannibal Lecter en su celda, él la saluda con un tranquilo y escalofriante «Hola, Clarice». Esa frase se ha repetido en miles de parodias, disfraces de Halloween, sketches de televisión y memes durante años. Todo el mundo la cita como si fuera real. Pero si ves la película original, Anthony Hopkins nunca dice «Hola, Clarice». Lo que realmente dice es «Buenas noches, Clarice». La diferencia parece pequeña, pero millones de personas están completamente seguras de haber escuchado la versión con «Hola». No solo recuerdan las palabras equivocadas, sino también la forma exacta en que Hopkins las pronunciaba. La pausa breve, el tono suave y la mirada fija. Cuando ven la escena verdadera, muchos se quedan sorprendidos y dicen que quizá esa otra frase aparece en otra parte del film o en una versión diferente que vieron de niños. Una investigadora de la Universidad de Arizona llamada Lynn Natali estudió este caso y descubrió que más del 75% de las personas que han visto la película citan primero «Hola, Clarice» cuando les piden que repitan el saludo. Lo más curioso es que la versión falsa se ha vuelto más famosa que la verdadera. Series, comedias y anuncios siempre usan «Hola, Clarice» para imitar la escena, aunque nunca se dijo. Los expertos en memoria explican que «hola» suena más normal, como saludo inicial entre dos personas que se encuentran por primera vez. «Buenas noches» resulta más extraño en ese contexto. Así que el cerebro lo cambia por algo que encaja mejor con lo que esperamos oír. Además, las escenas importantes de las películas a menudo se recuerdan de forma más simple o más dramática de lo que realmente fueron. Este recuerdo compartido es tan fuerte que ha creado una versión cultural de la frase que casi todo el mundo conoce, aunque no exista en la película. Es como si la mente de millones de personas hubiera decidido mejorar el diálogo para que fuera más natural y memorable. El continente que cambió de lugar. Muchas personas tienen en la cabeza un mapa del mundo en el que Sudamérica está justo debajo de Norteamérica, como si los dos continentes estuvieran alineados en una línea casi recta de norte a sur. En ese recuerdo, Brasil queda prácticamente debajo de México, y la parte más ancha de Sudamérica está al mismo nivel que el sur de Estados Unidos. Pero si miras un mapa real o un globo terráqueo, verás que Sudamérica está mucho más hacia el este. Gran parte del continente, incluyendo casi todo Brasil, queda al este de la costa de Florida. Este error lo comparten millones de personas de distintos países, edades y niveles de estudios. Cuando les piden que dibujen un mapa del mundo de memoria, alrededor del 60% coloca Sudamérica demasiado al oeste. Lo sorprendente es que no es un error cualquiera. Todos lo cometen de la misma manera, como si tuvieran el mismo mapa equivocado en la cabeza. Una investigadora de la Universidad de Utah llamada Sarah Kremer estudió este fenómeno y vio que el recuerdo es muy parecido en gente de América, Europa y Asia. Cuando les muestran un mapa correcto, muchos se quedan boquiabiertos y dicen cosas como
¿Cuándo se movió Sudamérica? O estoy seguro de que antes estaba más pegada a Norteamérica. No dudan de su memoria, dudan del mapa. Los mapas que usamos en la escuela suelen estar muy simplificados o estirados para caber en una hoja rectangular, y eso puede hacer que los continentes parezcan más alineados de lo que están en realidad. Pero eso no explica por qué el error es tan exacto y tan igual en tantas personas. Los estudios del cerebro muestran que, cuando recordamos este mapa equivocado, se activan las mismas zonas que cuando recordamos algo geográfico verdadero. Para la persona, ese recuerdo falso se siente tan real como cualquier otro. Algunos incluso notan la diferencia cuando viajan en avión y ven que la ruta entre Norteamérica y Sudamérica va más hacia el este de lo que esperaban. Este caso demuestra que la mente humana a veces prefiere mapas más ordenados y simétricos, aunque no sean correctos. Crea una versión más sencilla y lógica del mundo, y esa versión se queda grabada en millones de cabezas como si fuera la verdadera. El hombre del tanque que nunca fue aplastado. En 1989, después de las protestas por la democracia en la plaza de Tiananmen en Pekín, una imagen se volvió famosa en todo el mundo. Un hombre solo, con bolsas en las manos, se paró frente a una fila de tanques del ejército. Millones de personas que vieron las noticias en televisión recuerdan claramente que los tanques siguieron avanzando y lo aplastaron. Ese recuerdo es muy fuerte. Ven al hombre cayendo, los tanques pasando por encima, y luego el silencio en las noticias. Muchos dicen que fue un momento que los marcó para siempre y que les hizo entender lo duro que puede ser un gobierno con su gente. Pero cuando miras los videos reales que se grabaron ese día, la historia es diferente. Los tanques se detienen. El hombre sube un momento al tanque principal, habla con los soldados y después baja y se va caminando. Nadie lo lastima. Todas las grabaciones que existen, tomadas por periodistas extranjeros desde los balcones de los hoteles cercanos, muestran lo mismo. El hombre sale vivo y sin heridas. No hay ninguna versión oficial ni extraoficial donde los tanques lo pasen por encima. Este recuerdo equivocado empezó a notarse mucho en 2014, cuando se cumplieron 25 años del suceso y muchas cadenas de televisión repitieron las imágenes. En Internet, la gente comenzó a comentar que algo no cuadraba. Muchos escribieron que recordaban perfectamente haber visto al hombre morir en directo o en las noticias de la noche. Decían cosas como: «Yo lloré viendo eso cuando era niño», o «Ese video me traumatiza toda la vida». Pero al volver a ver las imágenes originales, se sorprendían y no entendían por qué su memoria era tan distinta. La doctora Elizabeth Loftus, una experta en recuerdos falsos de la Universidad de California en Irvine, ha estudiado este caso con mucho detalle. En sus encuestas, encontró que alrededor del 35% de las personas que conocían el incidente creían al principio que el hombre había muerto aplastado. Este porcentaje es más alto entre quienes eran adultos en 1989 y vieron las noticias en ese momento. Sus recuerdos no son vagos. Describen con claridad el sonido de los tanques, la gente gritando y el silencio después del supuesto atropello. Lo que hace este caso tan especial es lo fuerte que se siente el recuerdo falso. Muchas personas dicen que esa imagen les ayudó a entender lo que significa la opresión política. Para ellas, que el hombre muriera era lo que tenía sentido dentro de todo lo triste que pasó en Tiananmen, donde sí murieron cientos de manifestantes en otros lugares de la ciudad. El cerebro parece haber completado la historia con un final más trágico, porque era lo que esperábamos emocionalmente. Estudios recientes con máquinas que miran el cerebro han descubierto algo sorprendente.
Cuando las personas recuerdan la versión donde el hombre muere, se activan las mismas zonas del cerebro que se encienden con recuerdos reales de cosas traumáticas. Es decir, su cuerpo y su mente reaccionan como si realmente hubieran visto esa muerte horrible. Aunque nunca pasó, el recuerdo falso produce el mismo miedo, tristeza y shock que un recuerdo verdadero. Este ejemplo del hombre del tanque muestra cómo los momentos históricos muy fuertes pueden cambiar en nuestra memoria colectiva. La emoción que sentimos al ver algo tan valiente y peligroso hace que nuestra mente llene los huecos con lo que parece más lógico o más impactante. Así, millones de personas terminan compartiendo un recuerdo muy vivo de algo que nunca ocurrió, y ese recuerdo falso se siente más real que los videos que cualquiera puede ver hoy. El auto presidencial con menos pasajeros. En 1963, en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy viajaba en un auto descapotado azul oscuro. Era un Lincoln Continental especial, largo y brillante, preparado para que la gente viera bien al presidente. Ese día, Kennedy iba saludando a la multitud con la mano y sonriendo. A su lado estaba su esposa Jacqueline, vestida con un traje rosa claro y un pequeño sombrero. Delante de ellos iba el gobernador de Texas, John Connally, con su esposa Nellie. Detrás, en los asientos extras, viajaban dos agentes del servicio secreto. El auto avanzaba despacio por la calle Dealey Plaza. La gente aplaudía y agitaba banderas pequeñas. De pronto, se escucharon 3 disparos fuertes. El primero pasó de largo. El segundo hirió al presidente en el cuello y también al gobernador. El tercero alcanzó a Kennedy en la cabeza. El auto aceleró de inmediato hacia el hospital Parkland. Jacqueline se inclinó sobre su marido tratando de ayudarlo. El gobernador Connally también estaba herido, pero sobrevivió. En ese momento, el auto, el Centro presidencial, llevaba menos pasajeros de los que había empezado el recorrido. Uno de ellos ya no estaba vivo. Kennedy murió poco después en el hospital. El vehículo que debía mostrar alegría se convirtió en el testigo de una gran tristeza. Ese Lincoln Continental quedó guardado muchos años como recuerdo de aquel día terrible. Años más tarde, la gente sigue hablando de ese auto. Lo llaman el auto con menos pasajeros, porque llevó al presidente vivo al desfile y lo llevó sin vida al hospital. El vehículo representa el momento en que un país entero sintió que algo importante se había roto. Hoy está en un museo, quieto y silencioso, para que nadie olvide lo que pasó. Muchos niños y adultos visitaron ese auto en el Museo Henry Ford en Michigan. Al verlo sienten respeto y un poco de miedo. El asiento trasero todavía parece esperar a sus pasajeros famosos. Los guías explican que ese día cambió la historia de Estados Unidos. El país perdió a un líder joven que prometía esperanza y cambio. Jacqueline Kennedy mantuvo la calma en medio del caos. Su traje rosa quedó manchado, pero ella no quiso cambiarse hasta que todos supieran lo que había pasado. Quería que el mundo viera la verdad. El agente al volante, William Greer, nunca olvidó cómo pisó el acelerador con fuerza para llegar rápido al hospital, aunque ya no pudo salvar al presidente. El auto presidencial fue modificado después del atentado. Le pusieron un techo duro y blindaje para proteger mejor a los futuros presidentes. Ya no volvió a ser descapotado. Otros presidentes usaron autos más seguros, pero ninguno tuvo un viaje tan triste como aquel. La gente recuerda las fotos del auto abierto, con Kennedy saludando feliz minutos antes de los disparos. Hoy los niños aprenden en la escuela sobre ese día. Ven las imágenes del auto azul avanzando entre la multitud. Entienden que la historia a veces es dura y sorprendente. El Lincoln,
Continental se convirtió en símbolo de una pérdida grande. Cada año, el 22 de noviembre, muchas personas piensan en ese auto y en sus pasajeros. El museo cuida mucho el vehículo. Lo limpian con cuidado y lo protegen de la luz fuerte. Los visitantes caminan despacio a su alrededor. Algunos dejan flores pequeñas cerca. Otros solo miran en silencio. El auto ya no lleva pasajeros, pero sigue contando su historia a quien quiera escuchar. Los osos que cambiaron su nombre. Hace muchos años, en el zoológico de Londres, llegaron 3 ositos pequeños desde Perú. Eran osos de anteojos, con manchas claras alrededor de los ojos que parecen lentes. Los cuidadores les pusieron el nombre osos andinos, pero al público le costaba recordar ese nombre largo. Entonces decidieron buscar uno más fácil y divertido. Un día, un escritor famoso llamado Michael Bond visitó el zoológico. Vio a un osito solo en una esquina y sintió pena por él. Pensó que el oso parecía un inmigrante recién llegado, igual que muchas personas en Londres. Entonces se le ocurrió crear un personaje inspirado en ese oso. Lo llamó Paddington, por la estación de tren donde llegan muchos viajeros. El libro Un oso llamado Paddington salió en 1958. El osito usaba un abrigo viejo, un sombrero rojo y llevaba una maleta. Le gustaba la mermelada y era muy educado. Los niños amaron la historia. Paddington se volvió famoso en todo el mundo. De pronto mucha gente empezó a llamar osos Paddington a los osos de anteojos del zoológico. Los cuidadores se sorprendieron. Los osos que antes eran andinos, ahora eran Paddington para los visitantes. Los niños llegaban preguntando por el oso de la mermelada. El zoológico puso carteles nuevos con el nombre famoso. Así, sin querer, los osos verdaderos cambiaron de nombre por culpa de un personaje de libro. Con el tiempo salieron más libros y luego películas de Paddington. El oso del cine hablaba con voz suave y siempre decía «por favor» y «gracias». La gente viajaba al zoológico solo para ver a los osos de verdad que habían inspirado la historia. Los cuidadores explicaban que los osos reales no comen mermelada ni usan abrigo, pero igual los querían mucho. Los osos de anteojos son animales tranquilos que viven en las montañas de Sudamérica. Comen frutas, hojas y a veces insectos. Tienen el pelo negro largo y esas manchas claras en la cara. En la naturaleza están en peligro porque pierden su bosque. Gracias a Paddington, más personas conocieron a estos osos y quisieron protegerlos. En Perú, la gente se sintió orgullosa. Su oso nacional se hizo famoso en Inglaterra y luego en todo el mundo. Pusieron estatuas de Paddington en la estación de tren de Londres. También hicieron una en Lima para recordar que el personaje viene de un oso peruano. Los niños de ambos países leen las mismas aventuras. Los osos del zoológico vivieron felices muchos años. Cuando alguno moría, traían nuevos cachorros de Sudamérica. Todos seguían siendo Paddington para los visitantes. El nombre quedó para siempre. Los científicos siguen diciendo oso de anteojos, pero los niños y muchas familias dicen oso Paddington con cariño. Hoy día, gracias a un osito de libro, miles de personas ayudan a salvar a los osos reales. Hay programas de protección en las montañas andinas. Los guardabosques cuidan los árboles donde viven. Todo empezó con 3 ositos que llegaron a Londres y, sin saberlo, cambiaron su nombre por uno más dulce y famoso. La muerte de Mandela que no ocurrió. Nelson Mandela fue un líder muy importante en Sudáfrica. Luchó muchos años contra el apartheid, un sistema injusto que separaba a las personas por el color de su piel. Los blancos tenían todos los derechos y los negros casi ninguno. Por defender la igualdad,
Mandela pasó 27 años en prisión. Salió en 1990 y, en lugar de buscar venganza, ayudó a unir al país. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. En diciembre de 2013, Mandela tenía 95 años y estaba muy enfermo. Llevaba meses en el hospital con problemas en los pulmones. El 5 de diciembre de 2013, el presidente de Sudáfrica anunció que Nelson Mandela había muerto. Las televisiones de todo el mundo interrumpieron sus programas. Los periódicos publicaron grandes titulares. La gente lloró en las calles de Johannesburgo y en muchas ciudades del planeta. Los líderes mundiales enviaron mensajes de tristeza. Pero algo extraño empezó a pasar. Muchas personas recordaban claramente que Mandela ya había muerto antes. Decían que había sido a finales de los años 80 o principios de los 90, cuando todavía estaba en la cárcel. Otros juraban que había fallecido en 1994, justo después de ser presidente. Algunos incluso recordaban haber visto su funeral por televisión y a su viuda Winnie Mandela vestida de luto. Estas personas no estaban locas. Millones en todo el mundo compartían los mismos recuerdos falsos. En Internet comenzaron a hablar de ello. Alguien encontró noticias antiguas que parecían anunciar su muerte años antes. Otros recordaban libros de historia que mencionaban que Mandela había muerto en prisión y que el presidente había sido otra persona. Este fenómeno recibió un nombre: el efecto Mandela. La psicóloga Fiona Broom creó el término porque ella también recordaba que Mandela había muerto en la cárcel. Descubrió que miles de personas tenían el mismo recuerdo equivocado. No era solo sobre Mandela. También pasaba con otras cosas. Algunos recordaban que el monito del Monopoly llevaba monóculo, pero nunca lo tuvo. Otros creían que Darth Vader decía: «Luke, yo soy tu padre», pero en realidad dice: «No, yo soy tu padre». Los científicos intentaron explicar qué pasaba. La mayoría dice que se trata de fallos de la memoria colectiva. El cerebro humano no es perfecto. Mezcla detalles, confunde fechas y rellena huecos con información falsa. Cuando muchas personas ven las mismas noticias o escuchan los mismos rumores, esos errores se extienden y se hacen más fuertes. Otros prefieren explicaciones más extrañas. Algunos creen que vivimos en universos paralelos y que a veces los recuerdos de un universo se mezclan con otro. Dicen que cuando Mandela murió, en una realidad anterior, algunas personas conservaron ese recuerdo al pasar a esta realidad, donde sí vivió hasta 2013. También hay quienes hablan de viajes en el tiempo o experimentos secretos que cambian la historia. Pero estas ideas no tienen pruebas sólidas. Lo más probable es que nuestro cerebro simplemente nos engañe de vez en cuando. Lo cierto es que Nelson Mandela murió una sola vez, el 5 de diciembre de 2013. Su funeral fue enorme. Líderes de todo el mundo viajaron a Sudáfrica para despedirlo. Millones de personas le rindieron homenaje. Su legado de paz y reconciliación sigue vivo. El efecto Mandela nos enseña algo importante. No siempre podemos confiar en nuestra memoria. Aunque estemos completamente seguros de algo, podemos estar equivocados. Y cuando muchas personas comparten el mismo error, parece aún más real. Desde entonces, cada vez que alguien dice: «Yo recuerdo que pasó de otra forma», otros responden: «Eso es el efecto Mandela». La historia de la muerte que no ocurrió nos recuerda que la verdad a veces es más frágil de lo que creemos, y que incluso los recuerdos más fuertes pueden ser solo ilusiones compartidas. Estos 10 casos revelan un patrón inquietante. Millones de personas comparten recuerdos precisos, vívidos y emocionalmente intensos de hechos que nunca sucedieron.
No se trata de errores aislados, sino de construcciones colectivas que a menudo resultan más coherentes o satisfactorias que la realidad documentada. La memoria humana no solo registra, reescribe, completa y embellece, generando versiones compartidas que desafían nuestra confianza en el pasado común y nos invitan a cuestionar la frontera entre lo que ocurrió y lo que colectivamente decidimos recordar.